¿Cómo están? Ayer me tocó ser orador de orden en la escuela donde laboro. Soy profesor de educación física y me colocaron como orador de orden en la Feria de la Ciencia. Y mi uniforme es un traje deportivo, un mono, una franela deportiva. Y cuando entré, de entrada la profesora que me recibió me dijo: hoy no vas a dar clase por la vestimenta que traía. Ya me habían informado el día anterior que tenía que ser el orador de orden. Iba obviamente con una camisa, manga larga, un pantalón. De entrada me dijo la profesora: hoy no vas a la educación física. Y dijo: no, hoy soy el orador de orden. Y cuando pasé cuando entré más hacia la parte interna, me coloqué la bata blanca. Una bata blanca que simboliza lo que utilizan los médicos o científicos. Y me coloqué mi bata blanca para ser el orador de orden de la Feria de la Ciencia. La mayoría me dijo: parece un científico. Algunos me dijo: creo que vas a vender chicha. Depende de cada quien. Depende de cómo usted vea. Está la visión en su corazón. Hoy Dios me ha puesto aquí a traer una palabra de Él para usted y para mí. A mí ya me la dio. Seguramente aquí me va a seguir dando. Pero de usted depende lo que usted reciba. Y lo decía ayer a los niños, tratando de concentrarlos a ellos, les decía: ten pendiente, son 120 chamos aproximadamente, 120 estudiantes aproximadamente, y íbamos literalmente a estar toda la mañana en esa actividad. Les dije: no se pierdan la atención aquí adelante donde estábamos, porque el resultado de cada uno de los experimentos seguramente se va a dar en unos 7 segundos o menos. Y seguramente no lo vamos a poder repetir, porque una vez que se gasten las sustancias utilizadas en el experimento, no va a poder ver el experimento. Si usted mira al lado, no va a poder ver el resultado del experimento que está viendo. Le decía yo a los niños, y la mayoría logré tener la atención por cierto tiempo. Estamos hablando de niños, en algún momento se perdía, volvíamos a recuperar la atención. Escuché de un pastor el jueves, dijo: en cada prédica, a lo mejor lo que Dios tiene para ti son 7 segundos. En una prédica, a lo mejor lo que Dios tiene para ti son 7 segundos. No te distraigas. No sea que cuando te distraigas eran los 7 segundos tuyos. ¿Entendido? Entrando en materia, quedamos en esta vía donde vamos, en esta trayectoria de prédicas de identidad. Quedamos con el pastor José en que Jesús había pasado hacia la otra orilla, ¿sí? Iban en la embarcación y el pastor José nos decía que el maestro estaba durmiendo y de repente vino la tormenta. Se asustaron los discípulos, que la mayoría habían sido pescadores. Se asustaron y fueron a llamar al maestro. Probablemente había 2 razones ahí, sin querer quedarnos ahí, pero habían 2 razones. O la tormenta había sobrepasado lo anterior que ellos habían vivido en cada uno de sus travesías, o ya se habían acostumbrado a estar con el maestro, que el que resolvía era el maestro porque estaban sujetos a Dios. Alguna de las 2 pasó. O la tormenta era tan grande que había sobrepasado sus experiencias y se asustaron, o simplemente se habían acostumbrado a depender que el maestro daba la batalla por ellos. No sé cuál de las 2 pasó. Lo cierto del caso es que ellos alcanzaron a llegar a la otra orilla. Venían de Galilea y venían a la ciudad de los Gadarenos. Ok, le voy a pedir por allá que me coloquen la primera lámina. Cuando ellos pasan para allá, luego de haber atravesado por esta tormenta, haber expuesto su vida para allá. Ok, acá tenemos un mapa. El origen: Capernaum, territorio judío, Galilea, el lago de Galilea. Atravesaron ese lago de Galilea y habían una serie de ciudades que se llamaban Decápolis. Eran 10 ciudades. Se cree, porque en los evangelios, hay 2 evangelios, en Marcos da detalles de algo y Lucas da otros detalles. Se cree que su destino era Gergesa, porque era la única ciudad que tenía acantilado.
que iba directamente al mar. Sin embargo, la región entera era Gadara, y por eso hace en Lucas la mención de que iba hacia los gadarenos. Lo cierto del caso es que Jesús sabía hacia dónde iba. Era primera vez que salía de su territorio o del territorio judío. Esto que vamos a ver hoy, o esto que estamos acá citando, ocurría por primera vez. Jesús, por primera vez, salía hacia los gentiles. Aunque ya había sanado al que trabajaba para el centurión, pero él vivía dentro del territorio judío. Primera vez que Jesús salía del territorio y llegó a aquel lugar exponiendo la vida de los discípulos, porque hubo una gran tormenta. Fue lo que vimos en la prédica anterior, ¿cierto? Hubo una gran tormenta. No fue que pasaron y hubo un movimiento ahí, hubo una gran tormenta. El pastor decía, yo no sé quiénes han pasado por ahí. En algún momento me tocó un segundo ir en la playa y nos quedamos por Fiebrú de último para pasar de uno de los cayos hacia la playa de nuevo. Y el que estaba al frente de la lancha, el mar estaba bastante picado y la lancha se levantaba completamente. Los que estaban dentro de la lancha, unos oraban y otros rezaban, cada quien como lo sabía hacer. Mi esposa y mi hija mayor estaban las dos agarradas orando, y mi hija menor, en la inocencia, que estaba ahí sentada ahí, decía, otra vez, que la lancha cayera hacia otra vez. Lo que quiero decir es que la tormenta, dependiendo de quién dependa, usted la va a saber recostarse en quien usted cree, de quien usted depende. Creo que los discípulos habían aprendido a depender de Jesús. Creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha enseñado a depender de Jesús en las tormentas. Jesús no nos llamó a que no íbamos a pasar por tormenta. Jesús nos llamó a que en medio de la tormenta Él iba a velar por nosotros. Él iba a calmar los vientos. Y aquí Jesús les demostró a ellos que Él era el Señor de la creación. Aquí Jesús les demostró a los discípulos que Él era el Señor de la creación. Y pasa a aquel lugar de destino a Gejersa, donde se cree que llegó ahí, no está con certeza ahí. Cierto es que fue uno de las ciudades de la Decápolis. Fue una de esas ciudades. Él llega a aquel lugar y no le estaba esperando un público, no le estaba esperando un estadio lleno, no le estaba esperando una iglesia con 200 personas. ¿Sabe a quién recibió a Jesús? Corriendo. Cuando pisaron tierra, dice que había un hombre que vivía en los sepulcros, desnudo, que la gente lo había desechado. Dice que aquel hombre salió corriendo y se inclinó a los pies de Jesús y gritaba, el Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes conmigo? Era el nombre con lo que los gentiles conocían al Dios de los judíos. Ese era el nombre con que los gentiles conocían al Dios de los gentiles. ¿Sabe? Este hombre que estaba poseído, los demonios que estaban en él reconocieron primero que aún su propio pueblo, que él era el Hijo de Dios. Este hombre salió al encuentro de Jesús y Jesús expuso a su grupo, no por 100, no por 1000, sino por uno. Jesús sabía lo que iba. Jesús iba por aquel. Jesús iba por aquel hombre que estaba atado, que estaba dependiendo o encerrado con los demonios. Vamos a la cita bíblica, por favor. En Lucas 8, a partir del 26, nos empieza a relatar
lo que él se va a encontrar allá en aquel lugar. Me subo por acá porque allá estaba más cómodo. Tengo 2 títulos para la enseñanza. Yo voy en un cuarto, pero les voy a dar los 2 títulos. Usted asume el que le pegue más. La bendición de recuperar el sano juicio. Repita conmigo: la bendición de recuperar el sano juicio. No solamente era que recuperó la cordura, sino que recuperó el sano juicio. Y oraba la pastora Aura hace ratico por acá, que era que hoy en día, acá en la ciudad, tenemos otra vez problemas de depresión, problemas donde la gente está ansiosa, problemas donde las personas están desesperadas porque necesitan de alguien. Necesitan de alguien que usted y yo ya le conocemos. Necesitan de alguien que usted y yo ya caminamos con él. Por eso usted y yo necesitamos entrar en santidad con el Señor y decirle: aquí estoy. Por uno, ¿sabe? Jesús fue el que murió por usted y por mí en la cruz. Y Jesús no tuvo ningún problema en ir de Galilea a la ciudad de los Gadarenos por uno. Si usted Dios lo manda por uno, córrale. Si usted Dios lo manda por uno, corra. Corra. Porque Dios tiene un propósito sobre cada uno de nosotros. Y estamos aquí porque Dios nos ha traído por acá. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado y ha tenido misericordia de nosotros. Estamos aquí porque Dios nos conoció antes del vientre de nuestra madre. Vamos a la cita. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Seguimos. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Paremos ahí un momentico. Dice: y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Saben? En esto que caminamos nosotros en las jornadas de Jesús en la calle, nos hemos encontrado con personas enajenadas mentalmente, que hablan con 5. Está solo y él va hablando con 5. Literalmente. Pero andan vestidos y pueden pasar por personas cuerdas. Pero cuando usted se consigue a alguien que está desnudo, cuando usted se consigue a alguien en condición de calle y que está totalmente desnudo, normalmente usted no se le acerca. Hay una cortina ahí para usted acercarse. Quizás es factible que usted se le acerque a aquel que está vestido y que usted busque ayudarle. Pero humanamente, cuando usted ve a alguien que está desnudo en la calle, hay un bloqueo ahí. Así estaba el Gadareno. Así estaba aquel hombre que había sido desechado de la sociedad. Estaba en los sepulcros, literalmente muerto social. O sea, él estaba muerto socialmente, no formaba parte de la sociedad, de la familia. Lo habían aislado, no querían que estuviera ahí. Dice el texto que lo amarraban, pero aún las cuerdas, las cadenas las rompía. A este hombre que estaba apartado fue el que Jesús fue a buscar. Dice que un hombre un ser humano cuando está fuera de la presencia de Dios, se encuentra en la soledad de los sepulcros espirituales que él mismo tiene. Un hombre cuando está fuera de la presencia de Dios se encuentra en los sepulcros espirituales que él mismo tiene, se amarra ahí mismo. ¿Sabe? Esta mañana tenía contacto con una de las profesoras y decía: yo no puedo estar sola. Si estoy sola, empiezo a tener miedo, temor. Y la que estaba al lado decía: y es algo que yo experimenté
a partir de que se murió mi sobrino y empecé a tener ese mismo temor. Y reconozco que colocaba de excusa eso para empezar a sentir esa soledad. Y simplemente es alguien que está apartado de Dios, se mete en la profundidad de los sepulcros espirituales en la que está. ¿Me siguen? Por eso usted dele gracias hoy acá, porque usted ha venido al lugar, no a este físico, sino al lugar a los pies de Cristo. Dele gracias a Dios porque usted ha sido tomado por Él. El primer punto que quería dejar claro es la condición humana sin Dios. Dice que estaba desnudo y fuera de sí. El texto menciona que intentaron sujetarlo con cadenas y grillos, pero nada podía contenerlo. Pueden inventarse métodos de control humano para superar esos miedos. Pueden inventarse métodos profesionales, pero ¿sabe quién tiene la solución? Jesús. ¿Y sabe quién es instrumento de Jesús? Diga, póngase la mano en el corazón. Yo. Diga, yo soy instrumento de Jesús para llevar libertad al oprimido. Gracias. Seguimos en el versículo 30, por favor. Perdón, 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas. El 30, por favor. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Es una de las pocas veces que Jesús liberó a alguien y que está escrito que él le preguntó: ¿cómo te llamas? Creo que lo hizo porque este caso era un caso especial. Era un caso que no tenía una pequeña cantidad de demonios o espíritus en él, sino que tenía legión. Legión era una palabra usada por los romanos para unidades militares de aproximadamente 6.000 soldados. De aproximadamente 6.000 soldados. O sea que la cantidad de demonios o de espíritus malignos que tenía aquel hombre era muchos. Y dice que aquel hombre gritaba. En Marcos nos habla de que se hacía daño, que los demonios que estaban en él, los espíritus que estaban en él, hacían que él se hiciera daño a sí mismo. Y por eso la sociedad le tenía miedo, por eso lo tenía apartado. Y le rogaban que le mandase a ir al abismo. ¿Sabe? Los espíritus reconocen a Dios y saben que están sujetos a Él. El abismo es un lugar que está descrito en la Biblia como un lugar de prisión para los espíritus malignos, y que una vez que están ahí, solamente el día del juicio van a ser sueltos de ahí. Van a ser sacados de ahí. Por eso aquellos les rogaban que no los mandase al abismo. Y más adelante vemos, había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que lo dejase entrar a ellos, y les dio permiso. Por favor, en Marcos 5:13. En Marcos 5:13 nos da un número que no está acá. En Marcos dice que aproximadamente habían 2.000, Marcos 5:13. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo de aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Decíamos que legión era aproximadamente 6.000, pero aquí nos dan un dato. Dicen que eran 2.000, o sea, por lo menos habían 2.000. Ahora no sabemos si en cada cerdo
iban más de uno, pero por lo menos habían 2000. Y saben que para los judíos el cerdo era un animal inmundo, pero él estaba en los gentiles. Para los gentiles eso era el negocio. Estamos hablando de que había un hato muy grande de 2000 cerdos. Y que Jesús le dio permiso a que entraran ahí. Y el segundo punto era la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Aún los demonios se sujetaron a él. Aún los demonios pidieron permiso, no le imploraron, le rogaron que lo dejara ir en los cerdos, sujetándose a la autoridad. ¿Sabe? Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces nosotros que conocemos a Dios, que Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, que nos ha hecho testigos de milagros. Oraba el pastor Eber aquí hace rato por 2 milagros que lo hizo testigo a él en el hospital. Y yo no sé si eso es día continuo en su casa o en su familia, pero estando en medio de la congregación, Dios nos hace día continuo testigo de los milagros. Y eso nos debe llevar a sujetarnos a Dios. Y nosotros que caminamos con Él, bueno, voy a hablar por mí, a veces quiero pelear con Dios. ¿Sabe? Los demonios le rogaron, le imploraban que lo dejase ir en los cerdos. Y nosotros que caminamos con Él, que vemos los milagros de Él, queremos pelear con Dios. Queremos decirle por qué y hasta cuándo, y por qué me tocó a mí esto y por qué me tocó a mí aquello. En vez de decir, Señor, aquí estoy. Señor, sé que tú das la batalla por mí, que no importa la tormenta en la que vaya. Sé que ninguno de ustedes está en la condición de aquel hombre gadareno, por lo menos no físicamente. Quizás pueda tener alguna opresión, quizás pueda tener alguna carga fuerte, una carga económica, o quizás pueda tener una carga familiar, una carga en el matrimonio, una carga con algún hijo, con el esposo, con la familia que perdió. Pero sabe, aún sobre todas esas cosas, Dios es el Señor. Aún sobre todas esas cosas, nada es superior a Dios, porque Dios está por encima de todas esas cosas. Amén. La tercera cosa que quería dejar sentada es el valor de tu alma. ¿Sabe? El valor de los cerdos, de los 2000 cerdos, era la industria de aquella ciudad. Dice que habían unos hombres cuidándolos, que cuando se despeñaron, cuando se fueron por el acantilado hacia el mar, los que lo cuidaban corrieron y empezaron a avisarle a todo el pueblo lo que había ocurrido allá. Y fueron a avisarles a sus dueños, porque entre otras cosas supongo que tenían miedo, porque lo que habían perdido significaba mucho dinero, significaba la economía de aquel pueblo. Y quizás alguno se puede preguntar, ¿y por qué Jesús permitió eso? Para mostrarte a ti y a mí, y para mostrarle a aquel pueblo el valor de su alma. El valor del alma de aquella persona estaba por encima de la economía de ese pueblo. El valor del alma de aquella persona estaba por encima aún de poner en riesgo los discípulos cuando venían a la embarcación, porque Dios fue por aquella persona, así como Dios fue por ti algún día, así como hoy Dios está viniendo de nuevo aquí y está diciendo, aquí estoy, vengo por ti, aquí estoy, quiero que te acerques a mí, aquí estoy a las puertas. Y sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Con vestiduras blancas entraremos allá. Dice en Apocalipsis que nos darán una piedrecita blanca y ahí nos darán el nombre, pero solo a los que lo logren hasta el fin. Necesitamos mantenernos en santidad. Necesitamos apartarnos para el Señor. Necesitamos creerle al Señor que en estos tiempos Dios te ha escogido a ti para ser instrumento de Él
en la vida de tu familia, en la vida de donde te has puesto, en la vida del trabajo de donde te has llevado. En cada lugar que Dios te ha puesto, ahí Dios te ha buscado. Ahí Dios tiene un propósito contigo. No estás ahí por casualidad, no estás ahí porque a ti se te ocurrió, estás ahí porque Dios tiene un propósito contigo. Y sabes, aunque en rebeldía estés en un lugar que Dios no te ha mandado, ahí Dios te va a usar. Y usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo? Jonás estaba en rebeldía en la embarcación y Dios usó a Jonás para que aquellos hombres que estaban en esa embarcación reconocieran verdaderamente el Dios de este hombre tiene poder. Cuando lo tiraron al mar y la tormenta calmó. En rebeldía aquel hombre allá, Dios lo usó para que estos hombres reconocieran que Dios era el Dios. Amén. Por favor, el 34 volvemos a Lucas. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre, y aquí me voy a quedar, al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Tuvieron miedo. ¿Cómo encontraron a aquel hombre? A los pies de Jesús. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba cuando llegó Jesús? Desnudo. ¿Y cómo hacía aquel hombre? Gritaba. ¿Sabe que cómo se llama, Pastor Ángel, la Biblia en modo audio cuando no solo leen la lectura, sino que dramatizan? ¿Dramatizan? Ok. ¿Sabes que yo estaba escuchando un día la Biblia en ese modo dramatizado? Y casualidad era este mismo tema, como a la 1 de la mañana. Y el grito que pegó aquel hombre cuando vio a Jesús es escalofriante. Y solamente estaba ahí, en modo dramatizado. Y sabe, lo que se mueve en lo espiritual es más fuerte de lo que se mueve en lo natural. Saben, una oportunidad me enviaron de esta casa a ir a orar por una persona que estaba en posesión. Fue en los tiempos de pandemia y me acuerdo clarito porque entre otras cosas era el día de mi cumpleaños, y llegué a mi casa, mi mamá me tenía un pasticho y cuando estaba comiendo el pasticho le digo, mamá, me tengo que ir porque tengo una cita ahorita. Iba con alguien más de acá de la iglesia, un hermano que hoy está pastoreando en otro lado, en una iglesia hija, y le digo, mami, me tengo que ir rápido porque me están esperando. Todavía estaba antes del tiempo, y cuando estaba ahí, mi hermana tenía COVID, y me llama mi sobrina y me dice, tío, mi mamá está bastante fuerte, me tocó subir en tiempos de COVID fuerte, y yo no soy de lo que ando diciendo, ¿dónde están los enfermos que yo voy allá, menos en esos tiempos? Yo decía, Señor, por favor, que tú obres, yo te creo, a distancia, como oraste con el centurión, así te creo. Pero dice mi sobrina, mi hermana se está ahogando, mi mamá se está ahogando, y literalmente el abdomen lo tenía pegado aquí atrás. Y sin ninguna protección, porque fue algo rápido, fuimos, oramos, y de manera sobrenatural su abdomen agarró aire. Y a lo que yo vi que agarró aire y que ya estaba bien, digo, bueno, hermana, Dios te bendiga, y me voy. Y bajo, y cuando estaba allá le digo, mamá, me tengo que ir. Dijo, pero voy a llamar al pastor, al hermano en ese momento. Digo, voy a llamarlo porque él ya debe estar allá. Y cuando lo llamo me dice, ya yo me estoy retirando porque me mandaron un mensaje que usted no venía, que ya no fuéramos. Me dice aquel hermano. Yo, pero yo no te he mandado ningún mensaje, regrésate, ya voy para allá. El mundo espiritual es más fuerte que el natural. Yo no mandé nunca mensaje, el mensaje le llegó a él al celular. ¿Sabes? Cuando íbamos llegando, yo vivía en un segundo piso, cuando íbamos por la mitad de los escalones, aquella era una mujer que estaba poseída
y empezó a gritar: no le abran la puerta, no, que no entren. Obviamente no se refería a nosotros. La presencia de Jesús, los demonios se sujetan. La presencia de Jesús, los demonios se sujetan. Usted no necesita ser pastor, evangelista, profeta. Solo necesita creerle a Dios al que le sirve. Solo necesita creerle que Dios tiene un propósito con usted. Por favor, el 35, vamos, ok. Y cayeron y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Yo no sé dónde sacaron el vestido. No sé si Jesús mandó a buscar a alguien, si los discípulos traían por ahí algo guardado, si traían doble capa y se lo dieron, pero aquel hombre estaba vestido a sus pies. Aquel hombre estaba seguramente con el rostro cambiado. Yo no sé si usted ha logrado ver a alguien en posesión demoníaca, pero aquel hombre seguro tenía una cara ya angelical, una cara que a imagen y semejanza de Dios. Amén. Dice que estaba vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Aquellos, la población tuvo miedo de lo que vio. La población tuvo miedo del poder que emanaba Jesús, porque no estaban acostumbrados a eso. Habían escuchado del poder de Dios, habían escuchado, pero no lo habían visto. Habían escuchado, pero no lo habían visto. Sabe, usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado. Dígale: Señor, gracias, porque me has hecho testigo de tus milagros en mi vida. Mucha gente está allá afuera y cree que esto es historia. Yo no sé si aquí hay alguien que por primera vez está en una iglesia cristiana, pero muchos que están allá afuera creen que esto que estamos diciendo es cosa de locos. Pero usted y yo sabemos que Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios de milagros. ¿Y sabe para qué Dios muestra sus milagros sobre nuestras vidas? Para que no nos apartemos de Él. Para que cuando usted entre en duda, corra a los pies de Jesús, como corrió el gadareno. Corra a los pies de Jesús y no se quiera apartar de Él. Corra a los pies de Jesús y dígale: Señor, quiero seguirte. Dice que aquel hombre, vamos al 36 por favor, y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Repita conmigo: le rogaba que le dejase estar con él. Pregunto, no me responda. ¿Usted alguna vez le ha rogado a Dios, a Jesús, que le deje estar con Él? No me responda. ¿Alguna vez le ha rogado que le deje estar con Él? Aquel hombre le rogaba. ¿Y cuántas veces había visto aquel hombre a Jesús? Una, era la primera vez que le veía. Dice que tenía mucho tiempo en posesión. Y lo vio, reconoció el milagro, y era uno solo. ¿Sabe? Los 10 leprosos dicen que uno solo volvió. Este era uno solo. Las estadísticas estaban complicadas ahí, pero uno solo. Jesús sabía por qué cruzó el mar. Jesús sabe por qué lo llamó a usted. Jesús sabe por qué lo fue a buscar allá de donde lo sacó. Yo no sé de dónde Dios te sacó, pero Jesús sabe por qué te fue a buscar allá. Porque sabe que tú le vas a rogar que te dejes estar con Él. Que tú le estás diciendo, y si no le estás diciendo, empiézalo a hacer. Hoy te dice: aquí estoy. Estoy aquí para guiarte.
Dice el 39, vuélvete a tu casa y cuenta grandes cosas. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Dios te liberó, Dios te sacó. Vuélvete a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Sabe cómo se cuenta eso? De dos formas. Uno con palabras y otro con conducta. La con palabras es relativamente fácil. Relativamente fácil porque, bueno, algunos ni con palabras lo hacemos. Somos cristianos secretos, agentes secretos de Dios. Con palabras, pero con conducta también. Con conducta. Con conducta. Debemos tener la identidad de ser hijos de Dios. ¿Sabes? ¿Se recuerda en el título? La bendición de tener una nueva identidad. ¿Ok? Había un segundo título, la bendición de tener una nueva identidad. Aquel hombre nació de nuevo. Aquel hombre, cuando Jesús le liberó, nació de nuevo y sabía que él era su papá. ¿Sabes cuál es tu papá? ¿Sabes cuál es tu papá? ¿Sabes quién murió por ti en la cruz? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Pregúntaselo a Dios. Aunque la gente de la ciudad se llenó de temor, le rogó a Jesús que se fuera. Él no dejó. Dice que Jesús ya estaba montado en la embarcación y aquel hombre que le rogaba para volverse, Jesús le dijo, no, vuélvete a tu casa. Pero Jesús se fue. Y quizás alguien puede decir, hey, todo lo que pusiste en riesgo para venir a este lado. Y quizás alguno de los discípulos le pueda decir, Señor, casi nos ahogamos y solo nos atendió uno, los demás nos echaron. Pero sabe, Dios es perfecto. Le dijo, vuélvete a tu casa. Creo que es el primero que está registrado en la Biblia. Le dijo, cuenta lo que hiciste, lo que yo he hecho en ti. A los anteriores, recuerden que era la primera vez que salía fuera del pueblo judío. A los anteriores le decían, no digas nada, no cuentes nada. Porque el pueblo judío lo que quería, si él sabía que si se daban de cuenta del poder que tenía, lo querían hacer rey. Pero rey para que fuera a enfrentar las autoridades que les oprimían a ellos. Del otro lado, ellos no querían hacerle rey porque ellos no estaban esperando a ningún rey. A este por primera vez le dice, ve y cuenta a tu familia lo que yo he hecho en ti. ¿Sabe? Si yo le pregunto a usted cuál es el primer evangelista o cuál fue el primer profeta que fue a los gentiles, ¿cuál fue? Me van a decir que Pablo seguramente, ¿cierto? O Pedro. Pero el primer evangelista a los gentiles es aquel hombre gadareno. Este hombre gadareno por el cual Jesús arriesgó a los discípulos o por cual Jesús se enfrentó a la tormenta y le mostró el poder, que Él es el que gobierna la creación. También mostró el poder sobre los espíritus malignos que se sujetan a Él. Y todo esto se lo mostró a los discípulos. Y algunos que estaban ahí mirando, dice que había testigos ahí de aquel pueblo. Pero aquel hombre que fue liberado, que tuvo una nueva identidad, se convirtió en el primer evangelista al pueblo gentil. Y él asumió tanto el papel, porque no dice que él peleó por eso. Asumió tanto el papel que cuando Jesús volvió a Decápolis, el pueblo ya lo recibió. Aquellos que les dijeron que se fuera, lo estaban esperando. No solo lo estaban esperando, le habían traído a una persona para que orara por él. Le dijo, pon las manos sobre él, que sabemos que va a ser libre. Era sordo y mudo. ¿Sabe quién había hecho el trabajo? Aquel hombre que no sabía de teología, aquel hombre que no había asistido a ninguna iglesia,
Aquel hombre que no había sido adiestrado con los fariseos, sino que estaba ahí. Aquel hombre que estaba agradecido y que reconoció la sujeción a Dios. Aquel hombre fue el que le dio una instrucción a Dios y fue y se convirtió en el primer evangelista a aquellas ciudades. Y dice que por toda la región él fue dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Así como oraba el pastor hace rato aquí dando testimonio de lo que Dios está haciendo en los hospitales, aquel hombre se fue no solo a la familia, sino a toda la región de Decápolis a dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo. ¿Tienes familia que no conoce de Dios? Ve y dale testimonio. Ve y dile lo que Dios está haciendo en ti. ¿Tienes amigos que no conocen a Dios? Ve y da testimonio. Ve y dile lo que Dios está haciendo en ti. Y muestra el amor de Dios con tu conducta a ellos. Por favor, Marcos 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. El 32, por favor. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. El 33, por favor. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. El 34. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Sigue. 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. El 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Aquí vino Dios, aquí vino Jesús. Estaba en la región de Decápolis a hacer milagros, pero ya la gente vino con otra intención. Ya la gente vino creyéndole al papá. Vino creyendo por el testimonio de aquel hombre que había sido desechado de la sociedad. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé por qué cosas tú puedes haber pasado o estás pasando. Yo no sé de qué cosas Dios te sacó. Pero nada de eso importa, porque Dios se acuerda cuando te llamó y tú aceptaste. Dios se acuerda el propósito que tiene para ti. Y la bendición que tú significas en medio de tu familia, la bendición que tú significas en medio de donde Dios te ha sembrado. No calles, no cierres la boca. ¿Sabe? Cuando comencé dije que me había puesto una bata. Es más, cuando entré sin la bata, que no era mi uniforme, me identificaron que no iba a dar clase. Cuando me coloqué la bata, me identificaron como parte del equipo que iba a estar en los experimentos. El traje no hace al monje, pero ayuda. Necesita comportarse como hijo de Dios. El traje no hace al monje, pero ayuda. Usted necesita mostrar con su conducta que Dios ha cambiado su vida, que Dios ha hecho grandes cosas, no solo en usted, sino en su familia. Que en medio de la desesperación que el mundo puede estar caminando, Dios es su Salvador. Que si le dicen a usted, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Porque confío en el Señor. Usted puede tener la desesperación o usted puede tener la preocupación que usted quiera, pero si usted confía en el Señor, usted va a tener paz, usted va a tener tranquilidad. Y Dios nos dice hoy, primero, que esa paz es para usted. Es para usted. Usted es el receptor de esa paz que viene de Dios. Y segundo, que transmita esa paz a aquellos que no saben cómo tenerla. Y que a pesar de que haya pérdidas, van a reconocer la autoridad de Dios. Aquel pueblo sufrió una gran pérdida, pero finalmente reconocieron
que Jesús era Dios. Escribí por aquí, dice: hoy Jesús te ofrece lo mismo que aquel hombre, una mente restaurada y una vida con propósito. Si dejas que Él restaure tu sano juicio, tú también serás un testimonio vivo de que Dios no se ha olvidado de la otra orilla. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Proverbio 14:12. Y para terminar, en Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta, y dice que esto es un versículo para los cristianos, para los que ya caminan. Por favor, Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y ya abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios hoy te está llamando, no te está tocando la puerta, te está llamando allá a la puerta. Si escuchaste la voz, si tuviste 7 segundos hoy en la enseñanza y Dios te dijo algo, solo te invito a que abras las puertas de tu corazón y les diga: hoy estoy aquí, Señor. No importa en qué cosas he caminado, en qué cosas te he sacado de mi vida, pero hoy reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres mi papá y que yo he sido llamado a ser instrumento tuyo en medio de mi familia. Yo hoy le hago una invitación a que usted renueve ese pacto que Dios le hizo aquella primera vez que le llamó. Hoy le hago un llamado a que usted le diga: Señor, aquí estoy. Reconozco que eres Dios. Y sabe, una de mis hijas estuvo aquí en la escuela dominical y pasó por todas las actividades de los niños. Y dice que cada vez que venía para acá le hacían decir de nuevo la oración de fe. Y ella la hacía, y tú la hacías, sí, yo la hacía, por si acaso. Sabe, el Señor nos ha llevado a diferentes personas en esto de Jesús en la calle, en esto del ministerio de Jesús en la calle. Y nos hemos encontrado con personas que nunca han asistido a una iglesia, ni católica, ni cristiana, ni de ninguna religión. Pero Dios nos ha llevado en esos últimos 5 segundos o 5 minutos para que oremos por ellos. Y unos cuantos Dios nos ha hecho testigos. Como han escuchado la voz de Dios, han abierto sus corazones y le han dicho: Dios, entra a mi corazón. Y sabe, aunque hoy no está aquí, creemos que ya están allá y que son mayores que al que Dios más ha usado aquí en la tierra, porque ya está allá, ya están allá. Sabe, si a usted Dios le dio el privilegio de estar aquí y de llegar antes de ese momento, es para que usted tenga paz. Es para que usted camine creyendo que usted es hijo del Dios del Altísimo. Es para que camine creyendo que usted debe andar con la paz de Dios y reflejar esa paz en el lugar que Dios le ha puesto. Le invito a levantarse. Le invito si esté orando, por favor. Esté usted orando, reconociendo lo que Dios le haya dicho hoy. Esos 7 segundos que eran para usted, reconózcalo. Esté hablando con Él. Esté diciéndole lo hermoso que significa Jesús para usted. Reconociendo lo que Dios ha hecho en su vida. Pero sabe, aquel gadareno hizo un compromiso con Dios. Solo al escuchar la instrucción: ve y avísale a tu familia lo que yo he hecho en ti, las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. Con eso fue suficiente para ir a hacerlo. No necesita más nada, no coloque más trabas.
No coloque más límites en su vida. No diga, pero es que yo soy esto o soy aquello. Aquella persona simplemente aceptó el mandato que Dios le había dicho. Hoy, si Dios le está dando un mandato a usted, si se lo ha dicho, si se lo ha recordado, o si hoy lo ha recibido por primera vez, le invito a pasar para acá al frente a decirle al Señor que tiene ese compromiso con Él. A decirle al Señor a reconocer que Él es Dios y que ese compromiso al cual Dios lo llamó, ese propósito al cual Dios lo llamó, usted no sabe quizás cómo lo va a hacer, pero Dios sí sabe. Quizás usted no sabe, no tiene las herramientas para hacerlo, pero aquel hombre tampoco las tenía. Quizás usted ha sido señalado por su familia, por la comunidad donde vive. No sé qué le hayan dicho, pero sabe, Dios sí lo ha visto con buenos ojos. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal sobre ustedes. No necesita nada más, no necesita ni siquiera que yo vaya y llore por usted o coloque mano. Solo necesita creerlo. Solo necesita decirle, Dios, aquí estoy. Todo temor se va. Y no sé cómo lo voy a hacer, porque lo vas a hacer tú. No sé a dónde voy a ir, pero tú me vas a guiar. A solas con Dios aquí mismo, renueve su compromiso con Dios y dígale que ahí está. Solo necesita que usted se aparte para Él. Solo necesita no volver allá al lugar de donde lo sacó. Solo necesitas creer que Él es Dios. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Ni el gadareno ni nosotros merecíamos tu misericordia. Pero gracias, porque tú, así como fuiste solo por Él, también viniste solo por mí. Gracias, porque también has venido por cada uno. Y ayúdanos a nosotros ser esos instrumentos tuyos, que cuando vuelvas la gente te esté esperando, porque has usado a estos pequeñitos que estamos hoy aquí para llevar tu palabra, para reflejar tu palabra. Gracias, papá. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.